Diapositivas con relación al caso de hipotiroidismo. Entonces recordemos que estímulos cerebrales o el frío hacen que las hipotálamo, ciertos núcleos del hipotálamo produzcan la hormona liberadora de tirotropina o TRH, tirotropina que también se conoce con el nombre de TSH. Entonces la TRH viaja a la adenohipófisis y en la adenohipófisis induce la síntesis de la tirotropina o TSH. Se libera la TSH a la circulación sanguínea y llega a las células foliculares de la glándula tiroides e inducen la síntesis de las hormonas T4 y T3, mayoritariamente la T4 y en menor cantidad la T3, pero la T3 es la forma más activa, dicen en el libro 8 veces más activa que la T4 cuando se une con el receptor de hormonas tiroideas. En la sangre, entonces, una de las formas como se transportan las hormonas T3 y T4 es unida a la TBG. Una vez se produce la TSH por retroalimentación negativa inhibe la síntesis de la TRH. Y una vez se producen las hormonas tiroideas, la T4 y la T3 por retroalimentación negativa inhiben la síntesis de TSH e inhiben la síntesis de TRH. Entonces, en estos pacientes con hipotiroidismo, por diferentes razones, por ejemplo, por tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que nos explican en el libro, se producen anticuerpos que destruyen las células de la glándula tiroides. Entonces no se produce la T3 y la T4. Como no se produce la T3 y la T4 y la T4 no inhiben la síntesis de la TSH. Entonces en esos pacientes, si se miden básicamente la T4, que es la tiroxina, esa tiroxina está bajita, y si se mide la TSH, como la T4 y la T3 no la pueden inhibir, entonces en los pacientes con hipotiroidismo generalmente se encuentra elevada la TSH y disminuida la T4. También nos hablan en el libro del caso clínico anterior, que es la enfermedad de Graves, en la cual hay anticuerpos que se unen al receptor TSH en las células foliculares de la tiroides. Entonces se comportan como la TSH, es decir, inducen la síntesis exagerada de hormonas T4 y T3 y por eso producen el hipotiroidismo. Entonces, una diferencia es que aquí es una enfermedad autoinmune que produce hipertiroidismo y aquí es una enfermedad autoinmune que produce hipotiroidismo. Como hay una producción exagerada de TSH, entonces eso estimula la proliferación de las células de la glándula tiroides, que de todas maneras no producen T3 y T4, pero hace que crezcan. Por lo tanto, crece la glándula tiroides, se produce coto, y por eso en esos pacientes hay un incremento del tamaño de la glándula tiroides por el efecto de factor de crecimiento de la hormona TSH. La TRH, nos recuerdan en el capítulo, que es un tripéptido que está formado por glutamina, histidina y prolina, que se produce en el hipotálamo. Entonces hay una proteína que es la tiroglobulina. Esa tiroglobulina tiene aminoácidos tirosina. Esos aminoácidos tirosina, entonces por iodinación, entonces se unen yodos a ciertas tirosinas, se une un yodo a otras tirosinas, se unen dos yodos para producir la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Posteriormente, dos diyodotirosinas se pueden unir para producir una tetrayodotironina, que es la T4 o tiroxina, y una monoyodotirosina se puede unir con una diyodotirosina para producir una triyodotironina, que sería la hormona T3. Entonces, en esta parte de la diapositiva nos están mostrando entonces el efecto producido por la TSH cuando se une a sus receptores. Entonces se produce la tiroglobulina,
la tiroglobulina es transportada en vesículas y es secretada al espacio alcaloide. En ese coloide, entonces, a las tirosinas de la tiroglobulina, entonces se le unen los yodos para formar la monoyodo tirosina o la diyodotirosina. Posteriormente se unen una monoyodotirosina y una diyodotirosina para producir T3 o dos diyodotirosinas para producir la T4. En este proceso participa una enzima que es la tirosina peroxidasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la tirosina peroxidasa? Entonces, participar en la iodación de las tironinas. Entonces, aquí nos están mostrando que en un syn-porter de yodo y de sodio, el yodo entra en forma de yoduro, el cual a través del transportador de yoduro llega al coloide, y esos yoduros en parte por acción de la peroxidasa tiroidea pasan a forma de yodo. Entonces la peroxidasa tiroidea entonces nos cataliza que los tirosinas se ioden, uno porque hace que el yoduro se convierta en yodo y ese yodo se una a las tirosinas. Participa peróxido de hidrógeno, el cual recibe electrones y se convierte en moléculas de agua. Entonces, posteriormente, una vez producidas las T3 y T4, pero haciendo parte de la tiroglobulina es endocitada, los endosomas se unen con lisosomas, la tiroglobulina es degradada, se libera monoyodotirosina, diyodotirosina, T3 y T4, y la T4 se secreta y se transporta en la sangre en parte unida a la TBG o la proteína o la globulina de unión de hormonas tiroideas. Una vez se producen las hormonas tiroideas entran a varias células. En esas células, entonces, el receptor de las hormonas tiroideas, que básicamente está formado por el receptor específico de las hormonas tiroideas con los RXR en heterodímeros, nos dicen. Entonces, esos heterodímeros están unidos con correpresores y se unen a secuencias que son los TRE, elementos de respuesta a las hormonas tiroideas, e inhiben la expresión de ciertos genes. Una vez llega la hormona tiroidea se une al receptor de la hormona tiroidea y ya se separa el represor y se unen coactivadores, y los coactivadores se unen a los elementos de respuesta a las hormonas tiroideas e inducen la síntesis de proteínas. Entonces, esta síntesis de proteínas nos dicen, por ejemplo, de los receptores beta adrenérgicos. Por eso hay una producción exagerada en el caso del hipertiroidismo, y uno de los blancos era inhibir la síntesis de T3 y de T4 con inhibidores, por ejemplo, de la peroxidasa de la glándula tiroides. Nos dicen que también hay un incremento de la ATPasa de sodio y de potasio, por eso hay un incremento en el gasto energético en los pacientes con hipotiroidismo.